Y hay algunos que se le predicó el Evangelio y creyó. Hay otros que quizás cuando era niño lo invitaban a la iglesia y nunca de niño creyó que iba a creer de grande. Pero el Señor te hace un llamado de diferentes maneras, ¿no? Quizás hay una persona que está en un hospital en fase terminal que ve que no hay solución médica a su problema y entonces se le predica el Evangelio y quizás de esa manera crea al Señor. Quizás hay otro que no era el que estaba ingresado, era su hijo, y clamando por su hijo se entregó al Señor. De diferentes maneras el Señor nos puede hacer un llamado. Entonces vamos a ver un pasaje bíblico de un personaje bíblico que el Señor le hizo un llamado de una forma diferente, ¿no? Hay muchas formas de que el Señor ha llamado a los hombres de Dios. Entonces vamos a aprender esto esta mañana, ¿no? Para eso vamos a basarnos en el libro de Jueces. Vamos a basarnos en el libro de Jueces, ¿no? En el libro de Jueces, ¿qué hace? El libro de Jueces nos describe cómo era Israel en esa época. Al principio empieza todo de victoria. ¿Qué hace el Señor al principio? Les da la tierra prometida, ellos entran a la tierra prometida y derrotan a todos sus enemigos. Y esa tierra era como el Señor se lo había dicho a ellos. Una tierra que fluía leche y miel. ¿Qué significa que fluye leche y miel? Que hay vacas, chivos, ¿no? Y se prosperan. Aquello usted ponía 2 terneras y aquello lo que daba era lo que daba, ¿no? Tremenda cantidad, ¿no? Había prosperidad, había alimento, era tierra fértil. Pero en tanta abundancia que tuvo ese pueblo, fue tanta la abundancia que empezaron a olvidarse de Dios. Y empezaron a hacer, ¿qué cosa? A adorar los dioses que tenían esa tierra. En vez de en esa tierra adorar a Dios de Israel, ellos quisieron, se volvieron a los dioses que tenían ellos. ¿Qué dioses tenían ellos? Baal, Acera, diferentes así, ¿no? Que eran dioses de la fertilidad. ¿Qué tú querías? Tener buena siembra ese año, adorabas a esos dioses. ¿Qué tú querías? Tener prosperidad, cogías a un hijo tuyo y lo sacrificabas a esos dioses. Matabas a tu hijo, se lo entregabas a un Dios y ibas prosperando. Entonces así estaba el pueblo de Israel, en una decadencia moral muy grande, en una decadencia espiritual muy grande. Y en esa historia vamos a ver esta mañana. Nos vamos a ver en el capítulo 6. Vamos a basarnos en el capítulo 6. Para su protección. Una vez que no tenían la protección de Dios, ¿qué les pasaba? Todos esos enemigos que ellos habían derrotado empezaban a derrotarlos a ellos. ¿Por qué? Ya no tenían el respaldo de Dios en su vida. Entonces, en medio de esta situación, cuando el pueblo de Israel se arrepentía y volvía a Dios y clamaba a Dios, ¿qué hacía Dios? Le levantaba un libertador. Ese libertador la Biblia le llama jueces. Y hay muchos que son muy conocidos por todos. Fundamentalmente el que más se acuerda de la gente, ¿quién? Sansón. ¿Por qué se acuerdan de Sansón? Alto, fuerte, bien parecido, pero largo. Casi nadie se acuerda de Gedeón. Tú le dices a la persona Gedeón y dice, ¿quién es ese? No tenía el físico de Sansón. Sansón enseguida la gente se le graba la memoria. Por eso es que Gedeón es poco predicado, no es como Abraham, no es como Moisés, su historia es más cortita, pero podemos aprender mucho de él también, ¿no? Y Dios le hace un llamado a él. Vamos a ver cómo fue el llamado de él a su vida. Por eso le vamos a llamar esta predicación de hoy el llamado de Dios a nuestra vida. A Gedeón lo llamó de otra manera, a nosotros de otra, pero siempre vamos a tener la enseñanza, ¿no? Entonces, el contexto de aquí del capítulo 6. El pueblo de Israel había hecho lo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué hizo Dios? Lo entrega en manos a sus enemigos. No es como tal que lo entregue en manos a sus enemigos, simplemente con quitarle su protección. ¿Qué nos empieza a pasar? Sin la protección de Dios, ¿qué nos empieza a suceder? Empiezan a suceder cosas en nuestra vida y no tenemos el respaldo de Él. Porque sin Dios nada podemos hacer, como dice su palabra. ¿Qué estaba? Aquí le escribe 2 dioses que ellos estaban adorando. A la diosa Acera y al dios Baal. Ellos estaban adorando esos 2 dioses. Jehová no va a estar mezclado junto con esos dioses. Tú quieres adorar a esos 2 dioses. ¿Qué hago yo? Te dejo, para que te des cuenta de la necesidad que tú tienes de mí. Así hace el Señor en nuestra vida también. Es que estamos medio que apartando, lo que hace el Señor, te quita su protección para que te des cuenta que sin Él no podemos hacer nada, ¿no? Y entonces así se basa esta historia que vamos a ver esta mañana, ¿no? Vamos avanzando en Gedeón, ¿no? Gedeón también es uno de los grandes en la fe. Vamos a ver cuando veamos la historia, se van a dar cuenta, ¿no? ¿Por qué las personas a veces no lo recuerdan? Porque era un hombre común como tú y como yo. Él no tenía un poder especial. Él no le hacía una sanidad a nadie, él no hablaba lengua, él no hacía nada sobrenatural. Él no tenía ningún poder sobrenatural. ¿Qué es lo que le sucedió a él? Que puso su confianza en Jehová. Es la única diferencia. Él puso su confianza en Jehová y su vida empezó a cambiar. La vida de su familia empezó a cambiar. La vida de su nación empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque empezó a confiar en el Señor. Vamos a ver el contexto inicial, se lo voy a leer. Estamos en el capítulo 6, ¿no?
Ahí dice llamamiento de Gedeón. Se lo voy a leer del versículo 1 al 6 nada más, para que veamos el contexto. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían por sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Este es el contexto histórico. Durante 7 años, ¿qué está haciendo el enemigo? Acabando con todo lo que ellos tienen. No les dejaban absolutamente nada. Llegaban, si usted había cosechado arroz, se lo quitaban todo. Si usted tenía ganado, se lo quitaban todo. No le dejaban nada. No te voy a dejar la semilla para que sigas sembrando, te voy a dejar un cordero para que sigas reproduciendo. No, se lo quitaban absolutamente todo. Durante 7 años estuvieron en esa situación. Por eso, ¿qué hace el pueblo de Israel para sobrevivir? Se hicieron cuevas en los montes, cuevas en las cavernas, lugares fortificados. Esos lugares, ¿para qué? Para que el enemigo no perdiera tiempo llegando, y era muy difícil, y el que estaba en ese lugar salvaba alguna provisión. Y así más o menos podían vivir, ¿no? Pero ¿qué dice aquí? Estaban en una pobreza extrema, 7 años sufriendo. No veían el fruto del trabajo. Tú trabajabas y venía hombre y se llevaba todo lo que tú habías trabajado. En esa situación estaba Israel. Pero en medio de esta situación, ¿qué hacen ellos? 7 años tuvieron que esperar ellos para hacer esto, ¿no? Versículo 6. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Por qué clamaron a Jehová? Cuando vieron que no tenían otra salida, ¿qué hicieron? Volvieron los ojos a Jehová. A esa hora fue que hicieron eso, ¿no? Y entonces el versículo 11 comienza el llamado de Gedeón, ¿no? Se lo voy a leer con esto, pero ahora vamos a explicar bien. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha visto cómo se sacude el trigo? Bueno, aquí no hay trigo, ¿no? El trigo está en una rama, ¿no? Tú tienes que sacudirlo para separarlo. El trillarlo es separarlo, es como el arroz, hay que separarlo de él. Y eso desprende polvo, eso desprende mucho polvo, ¿no? No sé si han visto a alguien secando arroz con un jarro. Eso es lo que tienen familia permiten decir como te hace así, el arroz cae y el polvo, el viento se lo va llevando. Y eso tiene que irse haciendo el arroz para que ese polvo se lo lleve el viento. Pero Gedeón no estaba haciendo eso como está establecido así en el aire libre. Él estaba en un lagar, en un lugar cerrado, tragándose todo ese polvo. Él estaba sacudiéndose ahí, en la fosa nasal de los ojos. Él estaría lleno de polvo, escondido del enemigo. ¿Para qué? Para que no le quiten esa provisión. En este contexto vamos a ver la historia, ¿no? Y aquí podemos sacar la primera lección para la vida de nosotros. Aquí podemos sacar la primera lección para nuestra vida, ¿no? Cómo el Señor emplea un tiempo difícil para hacernos el llamado. Hay personas que tienen la suerte que no es así, pero hay personas que en un tiempo difícil es que el Señor le hace el llamado, ¿no? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Cuando las cosas estaban bien, no sintieron necesidad de buscar a Dios. Y eso es algo que le puede pasar al cristiano también. Las cosas me marchan bien, estoy en plena prosperidad, sin darte cuenta qué te va pasando. Ya no lees casi la Biblia, ya no vienes a congregarte casi con los hermanos, porque la vida te va tan bien que no sientes que tú necesitas de Dios. Y entonces esto es peligroso. Si tú eres un cristiano salvo, si tú eres cristiano verdadero, ¿qué te va a hacer Dios? Él te va a dar una pequeña sacudida para que tú reflexiones. Él te va a sacudir como trigo. Te da una sacudida para que tú reflexiones y tú te das cuenta de la necesidad que tú tienes de Dios. Porque es triste decirlo, pero cuando estamos en una situación difícil, un hijo en un hospital, nosotros hospitalizados, ¿qué hacemos? Rodillas en tierra. Leemos la Biblia más que nunca, oramos más que nunca, nos congregamos más que nunca. No tenemos un tiempo en el día que no estemos pidiendo al Señor. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de Él. Por eso tenemos que aprender a no alejarnos nunca del Señor. Estás prosperando. Gloria a Dios, Señor, gracias. Sigue aferrando a la palabra del Señor. Porque el Señor puede que a veces tenemos tiempos difíciles para hacernos reflexionar. Es lo que le llamamos también nosotros, ¿qué cosa? Las pruebas.
Cuando usted pasa una prueba, la fe se fortalece. Si usted nunca ha pasado una prueba, no vas a tener la fe probada. Todos hemos pasado por pruebas. Se lo digo en lo personal, una vez tuve al niño ingresado y esa fue la prueba más grande que tenía en mi vida. Yo nunca había orado tanto en mi vida como ese día. Y el niño se complicaba, se curaba una cosa, le salía otra. Y era orando, y eso te pone la fe, eso te prueba la fe. O te debilita la fe o te la fortalece. Pero cuando tú pasas la prueba, ¿qué tú vas a salir? Tú vas a salir cambiado, tú vas a ser diferente. Tú vas a salir probado, ¿no? Tú vas a salir con una fe más grande, más fuerte. Pero si esa prueba te destruyó, ¿qué tiene que hacer el Señor contigo? Revalorización, no pasarte la prueba. Pero tú sigues debilito todavía, es extraordinario. No sé si no. Usted tiene que ponerse fuerte en la fe y ahí aferrarse, hasta que pase la prueba. Entonces, a veces el Señor hace así un tiempo difícil para hacernos despertar. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Dormido. El pueblo de Israel como estaba adorando a cualquier Dios, menos al Dios de Israel. Pero que se dieron cuenta que adorando a los dioses del enemigo no lograban nada. Y se volvieron el corazón a Jehová nuevamente. Proverbios 3, vamos a buscar Proverbios 3 un momento. Proverbios 3, versículo 11 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Es decir, el Señor nunca te dejará, nunca te desamparará. Hay personas que se ponen bravos con Dios y entonces empeora la situación. Lo que le está pasando, ¿qué hace? Le echan la culpa del problema a Dios. Y el Señor, ¿qué es lo que hace? Es lo que quiere es volverte a Él, fortalecer tu fe, para que tú puedas ser probado. Esa fe probada nos hace falta a todos, ¿no? A ninguno nos gusta pasar por tribulaciones, eso no le gusta a nadie. Pero sin embargo es un escalón. ¿Para qué? Para que tú puedas crecer. No podemos ver esas cosas como un castigo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo este Gedeón, que es un hombre común, va a aceptar el llamado de Dios. Porque nosotros podemos aceptar el llamado de Dios o podemos rechazar el llamado de Dios. Hay grandes hombres en la Biblia que por desobediencia tuvieron sus consecuencias. Y la Biblia pone muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, Adán y Eva. Adán y Eva desobedecieron y tuvo consecuencias en su pecado. Por ese pecado que pasó, entró la muerte al mundo. No sé si recuerdan al profeta Jonás. El Señor le dice que tiene que ir a Nínive y él se niega a ir a Nínive y tiene que pasar por prueba también. Que no quiero caer muy profundo ahí porque eso es otra predicación más, ¿no? Pero tiene que estar 3 días dentro de un pez. Hasta que no se arrepiente y ora. Él tuvo que aguantar 3 días. Al tercer día oró y fue que salió de esa prueba, ¿no? Entonces este Gedeón sí acepta el llamado del Señor, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Habíamos leído ahorita hasta el versículo 6, ¿no? Ya vimos hasta el versículo 6 la situación que tenía, ¿no? Dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, miren por qué ellos clamaron. Ellos clamaron por quién? A causa de los enemigos que tenían. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, os saqué de casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios, de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Aquí vemos, ellos claman a Dios y automáticamente ¿qué hace Dios? Les manda un varón profeta. La Biblia no dice el nombre del profeta, pero bueno, les mandó un varón profeta. Tiene que haber sido un profeta de ese tiempo. Y el profeta, ¿qué es lo que hace? Le dice al pueblo por qué están así. Él le dice: por eso estamos como estamos. ¿Por qué? Le dice todo lo que Dios ha hecho por ellos. Los saqué de Egipto, les di esta tierra, derroté a todos sus enemigos. Pero ¿qué han hecho ustedes? Desobediencia, idolatría. Por eso es que el Señor explica por lo que ellos están pasando, ¿no? Entonces quizá ellos piensan que su oración no fue escuchada, pero sin embargo nos damos cuenta que Dios responde a la oración. Automáticamente que ellos oraron, ¿qué hizo? Mandó un varón profeta. Es decir, que ya el Señor está trabajando. Nosotros a veces oramos
terminamos la oración y no vemos que pasó nada. El Señor ya está orando. Tú no estás viendo lo que está pasando, pero el Señor ya está orando. Usted hace la oración, ya todo el engranaje está funcionando para que suceda, siempre que sea por la voluntad del Señor. Aquí el pueblo oró, ellos siguen viendo la misma situación, pero ya el Señor empezó a trabajar. Ya le mandó un varón profeta, y el varón profeta le dice por qué están pasando esa situación. Entonces, vemos algo muy importante: sin arrepentimiento no hay conversión. Usted puede hablar con una persona, predicarle el Evangelio, ser la persona más elocuente que haya hablando. Si esa persona no tiene arrepentimiento, no hay conversión. Si esa persona no comprende, no hay conversión después. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Tiene un arrepentimiento, empieza a clamar al Señor nuevamente, y el Señor empieza a trabajar. Ahí es que el Señor empieza a trabajar, ¿no? ¿Qué dice Juan 15:5? La palabra del Señor dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. El pueblo de Israel, separado de Dios, nada puede hacer, ¿no? Por mucho que usted crea que está prosperando, si está separado de Dios, eso no va a ser de bendición. Dice que Dios es el que trae una bendición que no añade tristeza con ella. Una bendición donde no está Dios va a añadir tristeza con ella, no va a ser de gozo, no va a ser de paz. Por ejemplo, usted puede dar un fin de año. Usted puede pasar un fin de año con una mesa con 3 cuerpos asados, con todo tipo de alimentos. Y no está Dios ahí, y aquellos problemas familiares, este discutió con aquel se puso bravo, tú por dentro pasando la mano. Sin embargo, usted puede estar en una mesa con un huevo frito, un arroz y un vaso de azúcar, y estar en armonía en familia. Porque si está Dios contigo es diferente tú. Dice que Dios no añade tristeza con las bendiciones que nos dan. Entonces vamos a ver ya como ya automáticamente manda al varón profeta y ya empieza a hacer el llamado a Gedeón. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Él está escondido, ¿no? Tragando polvo. Versículo 12. Este es Jehová, el ángel de Jehová personalmente te dice. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y él con tremendo miedo escondió. Y le dicen: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Él debe decir: este no me conoce, porque yo tengo tremendo miedo que me quiten todo el trigo. Les traigo una traducción de la Biblia de las Américas, ¿no? Que dice: y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. En esta traducción el Señor dice guerrero, siga mi espada. Entonces aquí podemos sacar otra lección más, una segunda lección podemos sacar, ¿no? La primera lección que vimos, ¿cuál fue? Cómo el Señor emplea un tiempo difícil para llamarnos a eso. Es el llamado más duro que hay. Que tengas que pasar por una prueba o algo para que el Señor te haga un llamado, ¿no? Vimos cómo el Señor fue llamado así, ¿no? Y la segunda lección: Dios sabe lo que está en el interior de cada uno de nosotros. Porque este Gedeón no sabe que él tiene un valiente guerrero dentro. Él no sabe que él es valiente. Él eso no lo siente. ¿Por qué no lo siente? Lleva 7 años haciendo esto. 7 años escondido en una cueva. 7 años fortificándose. 7 años escondiendo provisiones para que el enemigo no se la lleve. Eso poco a poco que le hace a la persona. La autoestima como la tenía él por el piso. Él se sentía que no era nadie. Y viene el ángel de Jehová y le dice eso, que él es valiente. Pero él no sabe que es Jehová que tiene ahí. Él ve una persona hablando, no se ha dado cuenta todavía que es el mismo Jehová, el mismo ángel de Jehová hablando con él. Él no se ha dado cuenta de esto todavía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si el Señor quiere lograr cosas contigo, lo va a hacer. Si el Señor te quiere usar, lo va a hacer y te va a capacitar. Y si el Señor te capacita, tú vas a ser un instrumento en las manos del Señor, aunque tú no lo creas. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? El apóstol Pedro ni a la escuela había ido, y el Señor lo usó y lo capacitó. Porque hay personas que dicen: tienen que ser personas especiales. El Señor solamente utiliza personas especiales. Eso es una mentira de Satanás, y lo hacen hasta en las redes sociales. Ponen una imagen cristiana lindísima, una cruz, y te ponen: Dios no usa vasos sucios. Y las personas: amén, gloria a Dios, así mismo es. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Ellos nunca te van a poner primera de Pedro tal, Dios no usa vasos sucios. No te van a poner Juan, capítulo 3:16, vasos sucios. No te lo van a poner porque no viene en la Biblia. Pero Satanás es muy inteligente. Te pone una imagen cristiana en el fondo. Dios no usa vasos sucios.
Y todo el mundo dice amén, pero esa frase te destruye. Porque tú dices, yo estoy sucio, el Señor a mí no me va a usar. Dios no usa vasos sucios, ¿cómo a mí me va a usar? Y a veces venimos aquí sintiéndonos sucios, el Señor no me va a usar, yo estoy sucio. Pecado vamos a tener, ¿no? Lo que tenemos que luchar con la ayuda del Señor. Pero si ya Cristo por su sangre nos lavó, nosotros no estamos sucios, nosotros estamos limpios por la sangre de Cristo. Pero ¿qué va a hacer Satanás con frases como esta? Va a intentar por todos los medios que te sientas sucio, que tú sientas que el Señor no pueda usarte. ¿Para qué? Para que tú no seas instrumento de bendición para Dios, para que tú no puedas trabajar para el Señor. Y todos nos sentimos sucios, porque cuando pecamos nos sentimos sucios. El peligro está cuando tú pecas y no te sientes sucio. Ya hay una alerta, ya ahí tienes que examinar la fe. Si tú pecas y no te sientes sucio, si tú pecas y estás muy campante, ahí es donde está el peligro. Por eso es que nosotros cada día que hacemos, Señor, perdón, no por la salvación, sino para qué? Para recuperar la comunión con Él, para sentirnos limpios en su presencia. Siempre hay pecado durante nuestra vida. Hasta el día más santo que tú tienes, alguien te complicó y sentiste ira, ya cometiste tu pecado. Es una cosa que Satanás trata de hacer constantemente. Pero entonces esto es un error. Dios sí nos puede usar a nosotros, ¿verdad? Entonces Dios le llama valiente guerrero a este hombre que no se siente valiente, porque sabe lo que hay en el interior de él, ¿no? Ahora vamos a ver algo que le sucede a todo el mundo. Cualquiera se imagina que le dice esto y ya aceptó el llamado. No aceptó el llamado fácilmente. Ahora empieza a poner justificaciones y a resistirse. A partir del versículo 13, ¿no? Por ejemplo, si usted está en el trabajo y le dan una tarea difícil, ¿qué usted trata de no hacerla? ¿Y por qué no se la dan a fulano? Tiene no sé cuántos años de experiencia, está más capacitado que yo. Tú tratas de la tarea difícil no hacerla. Yo no sé hacer eso. Nunca lo he hecho. Pones unas cuantas justificaciones, ¿no? Y aquí Dios quiere que él sea líder. Y quiere que sea líder de Israel. ¿Esto es una tarea fácil o difícil? Es una tarea difícil. A Moisés, cuando Dios le dio la tarea, la quiso hacer, ¿qué dijo? Yo no sé ni hablar, a mí se me enreda la lengua. ¿Cómo yo voy a hablar con esa gente? ¿Y qué le dice el Señor? Yo te voy a poner en la boca lo que tú tienes que decir. Cuando Él te quiere usar, Él te va a capacitar, ¿no? Y aquí vemos un Gedeón que va a hacer resistencia, porque esa tarea está difícil. Dirigir una nación está difícil, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Aquí dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió. Ahora aquí él hace lo que hace la gente en la calle normalmente, ustedes van a ver. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? ¿Qué hace él? Le echó la culpa a Dios de toda la situación que estaba pasando. Esa es la justificación que emplea la persona. Usted le predica el Evangelio. ¿Cuál es el primer escudo de protección que ellos usan para que usted no le siga predicando el Evangelio? Le echan la culpa a Dios de todo lo que está pasando. ¿Por qué Israel está en guerra? ¿Por qué tal país está en guerra? ¿Por qué se están matando no sé dónde? Le van a echar la culpa de todo lo que está sucediendo a Dios, ¿no? Sutilmente, ¿qué hace él? Le echa la culpa a Dios de todo el problema que está pasando. Y la gente hace lo mismo. Si Dios existiera no pasará esto, no pasará aquello. Estos son los clásicos, ¿no? Pero lo real es que nosotros asumimos las consecuencias de nuestros actos por la maldad que tenemos nosotros, por la ausencia de Dios que tenemos nosotros. No sé si vieron las imágenes de un hombre que le metió 6 puñaladas a una policía en la calle de la República. Eso es una culpa de Dios, es la maldad que tiene el hombre alejado de Dios en que hace esas cosas. Y surgieron chismes que se le puso una multa, no ponía multa. La mujer era de estadística, la que está en una oficina escribiendo en la computadora, nunca había puesto una multa a nadie. Él lo que estaba ese día en la calle que lo confesó. Primer policía que le pasara por el lado, él le iba a caer a puñal. Es una culpa de Dios. El hombre alejado de Dios es el que hace esas cosas. Es muy difícil que un varón de Dios coja un cuchillo y le dé 6 puñaladas a una persona por gusto. El hombre lejos de Dios es el que comete todas esas cosas. Las guerras, las cosas. Pero es más fácil que cosa echarle la culpa a Dios de los problemas. Y es lo que hace Gedeón aquí en ese momento. Él no sabía que era Dios el que se miraba. Por eso es que está desahogándose y echando la culpa ahí.
Entonces, vemos que este Israel de este tiempo estaba como estamos nosotros ahora. No hay mucha diferencia de cómo estaba la moral a cómo está ahora, de cómo estaba la idolatría ahí a cómo está ahora, ¿no? Incluso aquí en este capítulo vemos dos ídolos, Acera y Baal. Si usted viene a Cuba, te vas a tomar como 24 ídolos. Las personas no se ponen un collar de santería, se ponen 5 o 6, porque necesitan más protección. Uno solo, todavía me falta. 4, 5, 6, 7, todavía me falta, ¿no? Las personas tienen más. No es como aquí que tenían a Baal y a Acera. Las personas tienen un altar y tienen varios, y tienen falta y lo ponen, más protección, según su idea. Pero si tú tienes al Dios verdadero, al Rey de Reyes, Señor de Señores, lo tienes todo. No te hace falta la protección de más nada. Entonces el pueblo de Israel buscando la protección de los dioses del pueblo que tenían allá. Entonces, aquí tenemos a Gedeón echando la culpa a Dios. Dice: si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Ahora miren el Señor lo que le contesta. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Ya aquí Gedeón se da cuenta que tiene a alguien sobrenatural delante de él. Ya él se da cuenta que tiene una especie de ángel, una especie de Dios. Él no sabe qué es Jehová, pero ya el que hace, él se da cuenta. Yo me imagino que él le mira a la cara y dice: es que nunca lo he visto aquí en Israel. Él ya se da cuenta que hay algo ahí, ¿no? Que hay algo sobrenatural, ¿no? El Señor está haciendo un llamado. El Señor está diciendo a mi hijo: tú eres el líder, no te estoy enviando yo. Él tiene que darse cuenta que él está respaldado por quién, por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es como que tú vayas a un lugar y te digan: ve ahí de parte mía, y te van a dar un quintal de arroyo. Y tú dices: ¿cómo van a hacer eso? Y el hombre dice: porque yo soy el jefe del almacén. Entonces, ¿qué tú haces? Tú vas respaldado. Oye, venga a nombre de fulanito, y te vas con eso. Y a él lo está mandando bien. El Señor está diciendo: con esta fuerza que tú tienes, ven, no te estoy enviando yo. Si yo soy el creador del universo y te mando, se supone que vas a tener la victoria. Es lo que tiene que hacer en ese momento. ¿Qué cosa es? Es creer, es confiar en Dios, ¿no? Entonces aquí podemos sacar la tercera lección. El Señor es el que nos motiva a nosotros. El Señor es el que nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. No porque alguien te lo ponga por los ojos te va a entrar. El Señor es el que te motiva, es el que te va a dar el deseo de hacer las cosas, ¿no? Como enseña Filipenses 2:13, ¿no? Entonces él tiene que entender una sola cosa. La sola frase que el Señor dice: el Jehová está contigo, es suficiente. La sola frase esa: Jehová está contigo, ya es suficiente para él, ¿no? Lo importante en nuestra vida, ¿qué cosa es? Que Jehová esté con nosotros. Si Jehová está con nosotros, cualquier cosa que hagamos va a prevalecer. Si Jehová está con nosotros, aunque Satanás esté haciendo una trampa para nosotros, aunque alguien quiera hacer una trampa en nuestras vidas, en el trabajo, en lo que sea, si usted llega y la trampa está preparada y Jehová está contigo, el enemigo no va a prevalecer, porque dice la palabra que no va a prevalecer sobre los hijos de Dios. Usted lo que tiene que orar, confiar y avanzar. Entonces eso nos enseña Gedeón también, ¿no? Ahora vienen más justificaciones de Gedeón, ¿no? Él le dice: no te pido yo, sigue justificándose, dice. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Ahí empieza a poner pero, tratando de que otra gente sea el que le diga: he aquí mi familia pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los medianitas como a un solo hombre. Miren las justificaciones que pone, ¿no? Él dice hasta de la tribu que él es, porque él es de la tribu de Manasés. Esa tribu era una tribu que se tenía en poco. Era como decir la tribu de los olvidados, la tribu de los que se acobardaron. ¿Por qué? ¿Qué pasó con esa tribu? Cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, del lado de acá de la tierra prometida, la tierra estaba fértil. ¿Y qué dijo la tribu de Manasés? Oye, nosotros nos vamos a quedar aquí. Vayan ustedes que nosotros nos vamos a quedar aquí. Y entonces hubo una división ahí. Una parte de la tribu pasó, una parte de la tribu se quedó. Y eso le quedó para toda la vida. En vez de la tribu de Manasés. Se acobardaron allá cuando venían. Entonces él justifica hasta de la tribu que era él.
Él estaba arrastrando esa tradición ya familiar, ¿no? Otra justificación que pone familia pobre. Y cuando sigamos leyendo vamos a ver que eso era mentira. Él tenía siervos, el papá tenía hatos de vacas y toros, y decía que era pobre. Miren, tenía carne, tenía leche y todo, tenía trigo y decía que era pobre. Pero ponía justificaciones, ¿no? Y la otra justificación que pone, soy el menor de la casa de mi padre. Esta es la justificación más fuerte que tenía. Ser el menor de la casa de tu padre, en el tiempo de la antigüedad, usted no era nadie. Por ejemplo, el padre de familia, ese era el jefe, ¿no? Él se sentaba en la mesa y dirigía toda la familia. Toda la economía de la familia la dirigía el padre de familia. Cuando ese hombre fallecía, el que tenía todos los recursos era el primogénito. El primogénito era el que se quedaba de poderoso en la familia. ¿Qué podía hacer el primogénito? Quedarse con el 90% de la fortuna, el 10% se lo podía repartir a los hermanos menores y decirle arriba, tumbando cada cual a hacer familia. Mientras estaba el padre de familia tenía todos los hijos. Pero cuando caía el primogénito, ya el primogénito dirigía como él quería dirigir. Y este Gedeón, ¿quién era? El último. Era en la jerarquía de la familia, para que le tocara tenía como dicen todos los hermanos. No sé si me van a entender, ¿no? En el día de hoy el primogénito ya no interesa nada. Porque ¿cómo funciona hoy? Por ejemplo, si muere el padre de familia, ¿qué es lo que pasa? Yo desde el punto de vista mío del banco, si muere el padre de familia, toda la fortuna que él tenga del banco, la mitad de la fortuna es de su esposa, ni siquiera para el primogénito. Va la esposa y se queda con la mitad de todo. Ahora no vayan a matar a su esposo. La esposa se queda con la mitad de todo. Si no estaba casada con él, se casa después de muerto. Eso está establecido en nuestro país. Se casa después de muerto y se queda con la mitad de todo. De todas maneras, aunque no se haya casado, vivía con él en la mitad de todo lo que el hombre tiene es ley. Ahora, la otra mitad que quedó se divide a partes iguales entre todos los hijos. No importa quién era el primogénito, no importa quién nació del último. Si el hombre tiene dos hijos en Camagüey y uno en Guantánamo, un pedacito para Guantánamo y un pedacito para cada uno. Pero en el tiempo de Gedeón no era así. En el tiempo de Gedeón no tenía fortuna. Si se moría el padre, el primogénito se quedaba con todo. Le daba algo a Gedeón y Gedeón tenía que buscar su familia y hacerse padre de familia para ir a una familia que él iniciara desde el principio. Es decir, que no veía jerarquía como para él poder hacer eso, ¿no? Vamos a leer una vez más la justificación, ¿no? Dice, Señor mío, ¿con qué zaparé yo a Israel? Mi familia, pobre en Manasés, yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él le respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Ya él sabe que tiene alguien adelante. Él quiere una señal, porque está viviendo en un país que hay mucha idolatría. Él tiene que saber quién viene adelante, si viene al Dios de Israel o si es cualquier Dios falso. Por eso es que él está pidiendo una señal. Hay personas que se leen este libro y dicen que le faltó fe. Hay otros que dicen que estaba esperando confirmación. Él estaba esperando confirmación. Él no puede adorar a cualquiera. Es igual como usted está en el Evangelio. Tú no puedes seguir cualquier tipo de enseñanza. Tú tienes que estudiar si es la verdadera o si no es la verdadera. Y eso es lo que él está haciendo aquí, ¿no? Dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda, la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que tú vuelvas. Imagínense, Dios esperando que él vaya a su casa. Haga todo lo que va a hacer y vuelva. Y el Señor esperando por él, ¿no? Y entrando Gedeón, miren lo pobre que era Gedeón, preparó un cabrito, ya mató un cabrito, panes sin levadura, de un efa de harina, lo puso carne en un canastillo y el caldo en una olla, sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Tenía dinero, no, fíjense, y ese que era pobre. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esa peña, vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Él hizo un milagro, ¿no?
sube un fuego que consume todas las ofrendas y se desapareció delante de su vista. Y ahí no le quedan dudas a él, ¿no? Él está llamado a ser líder. Él pide una prueba y Jehová se la da. Si eso lo hacen con un cristiano moderno, a un cristiano moderno le hacen eso, ahí mismo pone el teléfono, le hace una directa y se lo cuenta a todo el mundo. Oigan, Dios se me apareció y me hizo esto. El domingo soñé con el Señor y me dijo esto. Pero un cristiano que conoce las Escrituras, lo que hace es lo que hace Gedeón, que se asustó. Porque ¿qué enseñan las Escrituras? Si usted ve a Dios, tú ves a Dios y automáticamente te va a comer en su presencia. Lo vas a seguir viendo, pero en su presencia. Pero el cristiano moderno, ¿qué hace? Predica en la iglesia. Me encontré con Dios ayer por la tarde y les voy a decir hoy tal cosa. Si lo pasa por la Biblia, tiene que ser por algún propósito muy fuerte. Por ejemplo, hay una sección de la regla aquí. Si él ve a Dios y Dios se lo lleva a su presencia, ¿qué tiene que hacer Dios? Buscar a otra persona, volver a hacer todo el trabajo nuevamente y enviarlo a liberar a Israel. Por propósito establecido es que el Señor permite su recepción, ¿no? Dice Juan 5:39, se lo voy a leer aquí. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En Gedeón está escudriñando, ya sabe que es el Dios verdadero. Nosotros también tenemos que escudriñar. Lo bueno que tiene cuando usted estudia las Escrituras, hasta en las redes sociales, lo que sea, usted ve una predicación que no es acorde a la palabra de Dios y ya usted tiene discernimiento espiritual y se da cuenta que no es palabra de Dios. Pero si no estudiamos las Escrituras, ¿cómo lo vamos a saber? Por eso es que es importante estudiar. Cuando estudiamos las Escrituras, ¿qué nos pasa? Todas las dudas que tenemos se van a disipar, ¿no? Entonces no hay nada de malo que usted le predique a alguien y esa persona te pida pruebas, porque hay veces que nos puede pasar eso. Tú le predicas a alguien y te hagan como Gedeón y echen la culpa a Dios de lo que está pasando, te pidan confirmación de cosas. Por eso, ¿qué hace nuestra iglesia? ¿Por qué se caracteriza? Seminario de la Biblia, para que la persona aprenda algo de la Biblia. No es una persona ciega. Yo una vez me estaba pelando y había un hombre predicando en el papel. El papel tenía dudas. Él me decía, no dudes, el Señor no es así, tú crees lo que te estoy diciendo ya. Él se lo decía ciega. Oye, cree ya. No, no es así. La persona tiene que tener dudas. Es normal que tenga dudas. Pero lo que tiene que hacer con mucha paciencia, satisfacer la duda. A la luz de las Escrituras, satisfacer la duda. Porque ¿qué estaba haciendo aquel hombre con el barbero? Le quería imponer el evangelio a la fuerza. Oye, mira, creo lo que te estoy diciendo. El Señor hay que creer y ya. No, nosotros es verdad que tenemos que creer todo lo que está en la Escritura. Pero creemos también con qué? Con el entendimiento. Tenemos que comprender las cosas. Si llegamos a una página de la Biblia que no la entendemos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacía yo antes? Quiero leerme la Biblia en un año. Seguía leyendo. Eso se quedaba ahí. Pero ¿qué hay que hacer? Detenerse, buscar una Biblia de estudio, buscar un pastor, lo que sea. Pero hay que entender lo que el Señor me está diciendo. Porque entonces, ¿qué tiene de malo eso? Que viene alguien, una falsa enseñanza y te la enseña mal. Por eso hay que escudriñar la Escritura, ¿no? Ahora, hay una gran diferencia, escudriñar y la incredulidad. Una cosa es el que está escudriñando porque quiere conocer la verdad, y una cosa es el incrédulo. En un incrédulo, con el corazón duro como una piedra, esa guerra en ese momento está perdida. Siempre la semilla, siga trabajando con él, pero si es un incrédulo, lo que va a hacer es caer en discusión en otras cosas que no va a lograr nada, ¿no? Los mismos judíos que hacían, se enorgullecían del conocimiento que tenían de las Escrituras. Pero cuando venía la profecía, cuando vino Cristo, no les sirvió de nada el conocimiento, no entendieron, ¿no? Y lo otro más importante, hay muchas personas que sí creen algo, que tú les hablas y creen lo que tú le estás diciendo, pero no quieren venir ellos mismos no quieren venir, ¿no? Juan 3:19 dice que no puede buscar. Juan 3:19 dice la verdadera razón por la que no quieren. Si alguien me puede leer Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, de su obra eran malas. Y el frente también. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no vino a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Entendimos ahí?
Hay muchas personas que te lo dicen. Yo no voy a la iglesia porque ahí me dicen cómo me tengo que vestir, ahí me dicen que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello. Realmente no es así. El Señor es el que por su buena voluntad te va a dar el querer como el hacer. Dios es el que te da el querer como el hacer. Ya llega un momento que usted llega a un lugar que tiene la música puesta, la gente tomando, y te das cuenta que lo que ellos están hablando ya no te edifica. Ya te das cuenta que no te sientes bien en ese mundo. Pero no es que nadie te lo impuso que no lo haga. El mismo Señor va trabajando contigo y te va quitando cosas. Pero como ven la gente, ellos ven como que te obligan. Tienes que hacer eso, tienes que vestirte así. Eso va saliendo de ti. Tú mismo vas cambiando. Tú mismo vas cambiando porque el Señor te lo va poniendo en el corazón. No es porque nadie te lo impone. Pero las personas, ¿por qué no vienen al Evangelio? Porque ellos quieren seguir haciendo lo que quieren en la vida real. Hay muchos que salgan y dicen, no, algún día eso se tiene que dar. Como que va a pasar, pero que ahora quieren disfrutar un poquito más del pecado, quieren estar ahí, ¿no? Entonces, vimos aquí esta parte que le hace el milagro, ¿no? Vimos que le hace el milagro, le rompe, le quema la ofrenda, se desapareció delante de él. Y como él tenía conocimiento de las escrituras, sabía que él tenía que morirse en ese momento, porque él dice, este es el ángel de Jehová. Él dice, me fui. Él por dentro dijo, me fui. Hasta aquí la clase, ¿no? Él diría por dentro, hablé mal de Dios delante del mundo. Él dijo, ya, hasta aquí la clase. Y dice el versículo 22. Viendo entonces el león que era el ángel de Jehová, dijo, ese era el preocupado. Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Él debe estar pálido. Él debe estar ahí blanco como un papel, ¿no? Jehová se da cuenta de eso y le responde. Él tiene otro milagro, la voz de Dios, él la escucha. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Qué hizo? Lo tranquilizó, ¿no? Él se da cuenta que debe morirse. Y el Señor le dice, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová. Él hizo un altar a Jehová. Y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. La Biblia tiene muchas referencias de que si tú ves a Dios debes morir tú. Aquí vemos que él lo conoce. Hay muchos cristianos que no conocen esto, que ven gente que ven a Dios todos los días y ellos le dicen amén porque no tienen conocimiento, ¿no? Vamos a ir a Éxodo. Vamos a ver algunos ejemplos. Éxodo 33. Éxodo 33, versículo 20. Éxodo 33, 20. Moisés hablaba con Dios. Él oía la voz de Dios y hablaba con él. Pero llega un momento que le pasa como cualquier persona que quería verle la cara, quería ver su rostro. Mira la respuesta de Dios, versículo 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Qué le dijo Dios? El que me ve. Ahora, él hace secciones en la Biblia. Él hace sus excepciones, ¿no? Génesis 28. Hay muchos más ejemplos, pero le estoy poniendo los principales, ¿no? Génesis 28. Miren, le puse un ejemplo de cara a cara, ¿sí, no? Y cualquiera puede decir, pero puedo soñar con Dios. Porque hay gente que sueña y dice, me parece que soñé con Dios. Pero aquí le voy a poner un ejemplo de que hasta soñando te pasa lo mismo, ¿no? Génesis 28. A partir del versículo 10. Esto le pasó a Jacob. Salió pues Jacob de Berseba y se fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. A él le corrió la noche al campo, al aire libre. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso de cabecera. No tenía nada. ¿Qué hizo para acomodarse? Una piedra de la cabeza. Y se quedó dormido con la piedra de la cabeza. Y se acostó en aquel lugar. Y él tiene un sueño lindísimo. Tiene un sueño precioso, ¿no? Y soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra. Era una escalera que llegaba hasta el cielo.
y su extremo tocaba al cielo, y ángeles de Dios subían y descendían por ella. Él ve los ángeles que subían y bajaban. Ese sueño estaba lindísimo. Él veía a los ángeles como subían y bajaban. Todo estaba bien. Hasta ese momento todo estaba bien. ¿Cuándo se complica el sueño? Versículo 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Cuando él mira al final de la escalera, está Jehová. Ya se complicó el sueño, ¿no? El cual dijo, yo soy Jehová. Ya para colmo le reconfirma y le dice que él es Jehová. Porque tú puedes tener duda, ahora si Dios no a él se lo dice, ¿no? Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Por qué lo deja vivo? Esa tierra se la va a dar a él y a su descendencia. Había un propósito muy especial ahí, ¿no? Si avanzamos a Génesis 32, vemos cómo él reconoce que el Señor lo libró, ¿no? Génesis 32, versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Él le puso nombre a ese lugar. Él estaba claro que si lo veía, aunque fuera soñando, si tú estás soñando con él, ya te quedaste tieso en la cama. No amaneciste. Por eso hay que tener cuidado con los sueños. Si estás viendo a Dios realmente o no. Porque cualquier cristiano moderno que vea a Dios y no hay un propósito especial, ¿para qué lo dejó vivir? ¿Cuál es el propósito todavía, no? Por eso Gedeón es uno de esos casos excepcionales que lo vio y que lo vio para contar la historia, ¿no? Entonces, hay algo curioso con Gedeón también. Ya para ver la acción de Gedeón, ¿no? El nombre de Gedeón, el significado que tiene. En la Biblia esto es como si fuera profecía. Cuando usted ve el nombre de un personaje bíblico y busca lo que significa el nombre, la vida de la persona tiene que ver con el nombre que le pusieron. Es como si Dios le pusiera en el corazón a los padres, ponle tal nombre, y les cumplía proféticamente el significado de su nombre. Entonces, ¿qué significa Gedeón? Destructor. ¿Qué significa Gedeón? Destructor o el que destroza. Imagínense un padre ponerle así a un hijo, eso es porque el Señor se lo pone en el corazón. Imagínense llama al que destroza para acá. Oye, tú todo lo rompes, así más o menos. Ese era el nombre que le pusieron a Gedeón, destructor, el que destroza. Pero aquí vamos a ver cómo el Señor cumple esa palabra. La primera misión que le da el Señor es destruir, ¿no? Vamos al versículo 25. Ese es Gedeón que le pusieron el destructor. ¿Qué clase de nombre para un niño? No, pero bueno, era proféticamente, tenía que llamarse así, ¿no? La primera misión que le va a dar Dios es destruir ese ídolo. Tiene que destruir ese ídolo. Y tiene que destruir este otro ídolo. Lo hacían de diferentes maneras, ¿no? Podía ser de bronce, sí. En el caso de Baal, que es este, que podía ser de bronce, así, o podía ser de piedra. ¿Qué hacían? Le calentaban fuego adentro. Entonces las personas querían una petición especial. Eso es lo que se llama en la Biblia pasar a su hijo por fuego. Pero no es pasarle un momentito y llevándolo para la casa. Pasar a tu hijo por fuego es tirarlo de adentro. Le haces una petición y lo tiraste de adentro. ¿Entendieron? Eso lo hacían ellos ¿para qué? Para prosperar la vida de esa persona. Y esta era Acera, que era una mujer tallada en madera, que también le ponían ofrenda, se le arrodillaban ante ella, le hacían petición. Entonces este Gedeón ahí destruyendo, ¿no? Él tiene que hacer honor a su nombre y destruir esa idolatría que había, ¿no? Versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre. El hato, el padre tenía toro. Él decía que era pobre, y miren cómo tenía toro el padre, ¿no? El segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal. Hay que amarrar eso y jalar con la fuerza del toro para tumbarlo, ¿no? Miren el tamaño que tenía eso, ¿no?
Después de eso, había que sacrificar, ¿no? Sacrifica. El segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Él derrumbaba eso, hacha y a picar acera también, ¿no? Edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco. Él tiene que coger un lugar que todo Israel vea eso, a la vista de todo el mundo. Un lugar conveniente y tomando el segundo toro, sacrifica un holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Le dan una misión bastante complicada, ¿no? Pero ya Gedeón está confiado en que él está respaldado por Dios. Si él no tuviera el respaldo de Dios, él no se atreve a hacer eso. Porque ¿de qué estamos hablando? Imagínense que yo llego a casa de mi padre que tiene ídolos. Y yo llego a casa de mi padre y empiezo a romperle todos los ídolos. Lo menos que me hace mi padre es no trompa por la cara. Es lo menos que me hace. Y Gedeón tiene que coger esto y romperle los ídolos a su padre. Esto es una tarea que no pasa. Pero ya sabe que tiene el respaldo del Señor. Si el Señor le está mandando y él está confiado en el Señor, él lo va a hacer. Ahora, yo lo que más me atrevo a hablarle a mi papá, a decirle que está mal la idolatría. Él me defiende su punto de vista, yo defiendo el mío. Al final salimos discutiendo porque es idólatra. Pero yo lo que no puedo es romperle los santos a mi papá porque no gusta tener problema. Posiblemente venga a predicar con ojo. Pero bueno, ojalá tuviéramos el valor que tuvo Gedeón, porque Gedeón tuvo el valor de hacer eso. Yo todavía no llego a ese nivel de romperle eso. Tengo que predicar en la batalla. Entonces vamos a sacar la cuarta lección aquí, ¿no? Gedeón tenía que poner en orden su familia primero, antes de liderar Israel. Él no puede salir a dirigir Israel y en el frente de su casa, eso que se veía no sé cuántos metros de distancia, tenía todos esos ídolos frente a su propia casa. Él va a poner en orden su casa primero, para después cumplir la misión del Señor. Entonces nosotros tenemos que hacer igual, tenemos que poner en orden nuestra casa, para poder ser utilizados correctamente por el Señor. Hay veces que estamos arraigados, hay veces que no podemos. La virgencita esa que está ahí era de mi bisabuela, se lo regaló a mi abuela, la abuela se lo regaló a mi mamá. Ya está muerto todo el mundo, pero imagínense, es una reliquia familiar. Tú no tienes por qué arrastrar con eso de generación en generación. Un ejemplo que les pongo a ustedes. Hay veces que tú dices, oro correctamente, leo la Biblia, pero estoy como Roberto, un paso para adelante, 4 para atrás, un paso para adelante, 4 para atrás. ¿No será que tenemos un anatema? ¿No será que tenemos un ídolo que no hemos podido desprendernos de él? El Señor que te dice también, pon en orden tu casa. Y es lo que está haciendo Gedeón. Él está poniendo en orden su casa. Él no solo su casa, él tiene que terminar con la idolatría de su casa y tiene que terminar con la idolatría del pueblo de Israel para poder comenzar su ministerio, su misión, ¿no? Esta diosa era la diosa de la fertilidad, Acera. Nadie tenía Baal si no tenía Acera, porque era una diosa como si fuera compañera de Baal. Ellos asociaban esos dos dioses. Acera, la compañera de Baal. Se parece al cubano. El cubano tiene tal santo, pero ese va acompañado con no sé cuál. El no sé cuál con una herradura. Este con no sé qué. Y cuando tú vienes a ver, tienes un altar, ¿no? Así mismo estaban en Israel. ¿Qué pasa? Que ellos heredaron la religión cananea. Esto es lo principal. Nosotros heredamos cuál? La Yoruba, que son como 27 santos. El cubano tiene más santos que voy a creer. Entonces a veces decimos, ¿por qué el país está así? ¿No será que también nos está pasando hoy la idolatría tan grande que tenemos acá? Esa cosa hay que analizarla también, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos la historia de él, si nosotros vemos la historia de Gedeón y quitamos la idolatría, la historia sigue siendo la misma y no cambia. Él va a aceptar el llamado de Dios, él va a tener victoria final. Pero ¿por qué el Señor nos introduce la parte de la idolatría? Por la importancia que tiene esto, ¿no? Éxodo, vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 5. Desde Génesis, desde Éxodo, desde el principio de la Biblia, Dios está hablando en contra de la idolatría, ¿no? Dice Éxodo 20, del 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra,
no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, el Señor está en contra de la idolatría. Y también decimos que ídolo es todo aquello que tiene primer lugar por encima de Dios. Dios tiene que tener el primer lugar siempre, ¿no? Y lo otro es que Dios honra a quienes lo honran. Dios no puede enviarte bendición a tu casa si tú estás compartiendo tu casa con 4 o 5 santos más, como pasó con Israel. Dios honra al que le da la honra y la gloria a él también, ¿no? Entonces aquí vemos del versículo 25 al 30 cómo él rompe la idolatría. Él tiene que esperar que sea de noche, no se atreve a hacerlo de día. Él lo va a hacer de noche cuando nadie lo está mirando. Él toma esa medida. Dice, aconteció que la misma noche que le dijo Jehová, toma un toro delante de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, corta también la imagen de Aserá que está junto a él, edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro sacrifica el holocausto con la madera de la imagen de Aserá que habrás cortado. Entonces el león tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo, manteniendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Porque a la familia de su padre no le iba a gustar, los hombres de la ciudad tampoco le iba a gustar. Por la noche, cuando los de la ciudad, por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, descubrieron. No sé si se lo dijo el presidente CR, el vigilante. Siempre hay un ojo que te ve. Alguien vio por la noche quién fue. Pero ellos investigando le dijeron quién fue, ¿no? ¿Quién ha hecho esto? Buscando e inquiriendo le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Él le está diciendo al padre, saca a tu hijo y mata a los que eran de mundo. Ahí el padre está entre la espada y la pared. O defiende a un ídolo o defiende a su hijo. Lo pusieron entre la espada y la pared. Pero el Salmo 115, vamos al Salmo 115, para que veamos qué cosa es un ídolo. Vayan buscando Salmo 115. Versículo del 4 al 8. Aquí te dice qué cosa es un ídolo. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Es decir, en la antigüedad lo hacían de plata, lo hacían de oro. Hoy en día ya la tecnología no da para eso, lo hacen de yeso, lo hacen de un coco entre las puertas, etc. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. ¿Y qué dice? Semejante a ellos son los que lo hacen. Y cualquiera que confía en ellos. La gente le pone comida. Cuando amanece va a dar la comida. Y si no está ahí, se la comió un gato, se la comió un perro. Pero tienen boca y no hablan. ¿Entiendes? Eso es un ídolo, ¿no? Entonces ya Gedeón destruyó la idolatría. Vamos a ver ahora la decisión que tiene que tomar el padre de Gedeón. Le dicen que saque a su hijo para matarlo. Y Joás, este es el padre, ¿no?, respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Miren lo otro que dice, entonces es fuerte. Si es un Dios,
contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Él dijo, Baal no es un Dios, que él mismo le haga algo a Gedeón. Él lo dejó sin palabras con eso, ¿no? Pero en la antigüedad se utilizaba mucho el sobrenombre, es decir, le ponían nombre de la persona, le ponían sobrenombre, ¿no? Entonces no mataron a Gedeón, pero le pusieron un sobrenombre. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, es decir, en vez de decirle Gedeón, Jerobbaal. Esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Le empezaron a decir Jerobbaal a él. Encogió ese sobrenombre. Ahora, lo interesante aquí, ¿qué le pasó al padre de Gedeón? ¿Por qué cambió así? Imagínense que yo rompa los ídolos de mi padre y no me haga nada. ¿Qué significa eso? ¿Qué hizo Gedeón? Le abrió los ojos al padre al conocimiento de la verdad. El padre se dio cuenta que eso era un pedazo de piedra. Se dio cuenta que Acera, ¿qué cosa era? Un pedazo de madera. Hay personas que ya son cristianos y quieren sacar el coco de la puerta y lo miran y dicen, ¿con qué mano yo agarro eso? ¿Con la izquierda o con la derecha? Se pasan orando 41 segundos y todavía no se atreven a poner la mano. Es un pedazo de coco. Usted llama a otro cristiano que ya se abrieron a hacer, coge el pedazo de coco y se lo saca de la casa. Ahora, lo ideal no es que usted busque un pastor para que le saque los ídolos, porque hay personas que hacen eso, busca un pastor. Que el pastor también lleva la preparación, se pasa como pastor se lleva preparando. Por eso es un mundo espiritual, ¿no? Pero bueno, va para allá y se lo saca. Pero lo ideal es que usted mismo coge y lo saca, sin necesidad que vaya al pastor. Ahora, no has llegado a ese nivel de sacarlo tú mismo, llamas al pastor. Y entonces Lázaro va a poner un motivo y se lo pone. Pero miren el tamaño ese. Nosotros a veces nos da miedo coger un poco, coger una figurita. Imagínense el tamañazo ese. Y él lo derribó. Entonces es algo maravilloso lo que él hizo. Le abrió los ojos al padre. El más chiquitico de la casa, ¿qué hizo? Le abrió los ojos al padre de familia, al conocimiento de la verdad. Ojalá pudiéramos nosotros a nuestros padres hacer eso. Ojalá pudiéramos nosotros a nuestros hijos, porque a veces usted es padre y es el hijo que no ve. Ahora vamos a ver, ya estudió de la idolatría, ¿no? Vamos a ver ya cuál es el inicio. Versículo 34 al 40. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón cuando éste tocó el cuerno y los abiezeritas se reunieron con él. Y aquí viene el Espíritu Santo con él. Tocó el cuerno y ¿qué hizo todo el mundo? Se reunieron donde él estaba. Si él no tuviera el Espíritu Santo, él sale tocando el cuerno y la gente dice, mira el loco este. ¿Qué hace el loco este tocando las trompetas? Pero como él tenía el Espíritu de Dios con él, ya él estaba en la boca de todo el mundo porque rompió a Baal, rompió a Acera. Cuando tocó el cuerno que hizo todo el mundo para allá, se dieron cuenta qué cosa, que el Espíritu Santo estaba con él. El Espíritu Santo ya estaba con él en ese momento, ¿no? Entonces la quinta lección que podemos sacar aquí, él da un paso de fe. Para hacer esto que tiene que hacer él, un paso de fe. Nosotros a veces tenemos que hacer un paso de fe también con el Señor, ¿no? Aquí vamos a ver algo también que él tiene más pruebas adelante, ¿no? Ya él toca el cuerno, todos se reúnen con él, envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, Zabulón, Neftalí, los cuales salieron a encontrarle. ¿Qué hizo? Mandó mensajeros por toda la región, por todas las tribus, para que se reunieran para la guerra. Ahora viene un momento que ha tenido mucha controversia. Él le va a pedir pruebas al Señor. Le va a pedir pruebas al Señor, dice. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, miren la prueba que le pone a Dios. He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel de mi mano, como has dicho. Un vellón de lana, un pedazo de lana así, ¿no? Lo pone en el suelo. ¿Y qué quiere él? Que toda la tierra esté seca, pero eso tenga rocío. Hay personas que dicen, le faltó fe. Hay personas que dicen, quería confirmación. Vamos a seguir viendo, ¿no? Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, el Señor se pasa, le dio una prueba fuerte, exprimió el vellón
y sacó del rocío un tazón lleno de agua, se lo empavesó en agua, para que no hubiera duda. Él exprimió eso y se llenó un tazón de agua completo. Y todo lo demás estaba seco. Pero aún así él le pide otra prueba al Señor. Mas Gedeón dijo a Dios, está claro que si el Señor se pone bravo, lo consume, dice. No se encienda tu ira sobre mí. Él dice que no se encienda su ira sobre él, ¿no? Si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Él pone el vellón. Y ahora él quiere que el Señor le mueva toda la tierra y el vellón esté seco. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Hay una gente que dice, tenía falta de fe. Otras personas dicen, quería confirmación. Él como quiera iba a cumplir la misión del Señor. Ya él rompió los ídolos, ya él reunió la tropa, ya él va a la guerra. Él lo que está pidiendo confirmación para saber si va a tener la victoria o no. Esto tiene mucha controversia por lo que sucedió bien. Pero lo más curioso no es si le faltó fe o si quería confirmación. Lo más curioso es la misericordia y la paciencia que tiene Dios. Yo no tengo esa paciencia. Imagínense que una persona te coja y te diga, lo quiero mojado. Tú se lo mojas y te diga, ahora póngalo seco. Imagínense eso, la paciencia que tuvo el Señor. Pero ¿por qué tuvo tanta paciencia? Porque ¿cómo quedó él? Él quedó sin ningún tipo de duda. ¿Cómo quedó él? Para donde el Señor lo envíe, él va a ir, porque está reconfirmado. Confirmado 2 veces. Entonces nosotros tenemos que aprender eso. En la vida hay que pedir confirmación al Señor, que eso casi nunca lo hacemos. Y por eso son los problemas. Nos gusta algo, queremos hacer algo, lo hacemos. Y después lo oramos al Señor. Hay que orar antes y decirle al Señor que te dé confirmación. ¿Y cómo el Señor te va a confirmar? ¿Qué quisiéramos nosotros que nos hablara? El árbitro. Pero Él no lo va a hacer así. Nosotros vamos a sentirlo por dentro. Yo lo siento así. Si siento una sensación amarga, un nudo en la garganta, yo no lo hago. Es como algo que me dice, todavía no es el momento, ¿no? Pero si siento que me está produciendo gozo hacerlo, lo hago. Pero bueno, eso es cada cual con su relación personal con el Señor. Lo que sí siempre es importante es pedir confirmación. Si lo hacemos sin la confirmación, si lo hacemos sin que sea la voluntad del Señor, vienen consecuencias, vienen tropiezos, nos buscamos problemas, vienen las cosas después, ¿no? Que nosotros nos damos cuenta que como el Señor nos dice, no, por ahí no era, y te da un poquito de papá. Por eso es importante la confirmación al Señor, es importante, y aquí también aprendemos eso, ¿no? Ahora vamos a llegar a la parte de la victoria, la parte de la guerra. Y en esa parte vamos a ver la última lección que vamos a aprender en esta predicación. La última lección que vamos a aprender en esta predicación es que la victoria es de Dios. La victoria depende de Dios y no del hombre. Eso tenemos que aprender. Nosotros siempre queremos la victoria por nuestra propia fuerza. Nosotros queremos ganar por nuestros propios métodos. Y tiene que estar Dios en el asunto. Si no está Dios en el asunto, usted no va a prevalecer. Usted tiene que orar y poner a Dios en el asunto. Y entonces las cosas van a salir bien, ¿no? Pero siempre Dios tiene que ser el que da la victoria, guiándonos a nosotros. Porque para Él es la gloria, ¿no? Ahora, Gedeón humanamente, ¿qué es lo que hace él? Humanamente, reúne toda la tropa. Porque él va a ganar como él conoce. ¿Cómo? Machete, jabalina, flecha, a fuerza bruta. Él va a ir con las tropas para allá. Pero el Señor no quiere que eso suceda así. Porque Él conoce a su pueblo. Si le da la victoria así, ¿qué van a hacer la gente? ¡Viva Gedeón! ¡Gloria a Gedeón! No iban a darle la gloria a Dios. Entonces va a hacerlo de una forma sobrenatural. ¿Y qué va a hacer? Reducción de plantilla. Lo que se está haciendo todo el trabajo ahora, reducción de plantilla. Vamos a ver. Aquí en el capítulo 7, ¿no? Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarón, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y ellos estaban acampando cerca del Nilo.
Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Es decir, si ellos ganaban así, ellos no le iban a dar la gloria a Dios, porque somos fuertes, ¿no? Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Esto me recuerda a mí cuando yo era oficial de la Fuerza Armada. Que tú le decías a los soldados para motivarlos, tú le decías: que tenga miedo, y los soldados gritaban: que se compre un perro. Tú le decías: que tenga miedo, y los soldados gritaban: que se compre un perro. Y eso le daba ánimo a la gente. Y Dios lo hizo parecido hoy, ¿no? ¿Qué le dice? Haz pregonar en oído del pueblo: el que tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Es decir, yo imagino que el que tenga miedo, que se vaya para su casa. El que tenga miedo, que se vaya para su casa, ¿no? Y miren qué poquita gente se fue. Desde el monte de Galaad, y se devolvieron de los del pueblo 22,000. Tenían miedo 22,000. Él reunió 32,000. Y 22,000 tuvieron miedo. Ahora, para que ustedes se pongan una idea de lo que es esto, ¿no? Cuando desembarcaron por Playa Girón aquí, fueron 1.500 mercenarios, 1.500 más. Y duró 3 días la pelea, ¿no? 32,000 viene siendo 66 desembarcos por Playa Girón, ¿no? Para ustedes ven que era bastante gente. 32,000 eran bastante, ¿no? Pero bueno, se quedó reducido, ¿no? Se quedó en 10,000. Esos 10,000 ya no tenían miedo. Esos 10,000 iban para arriba del enemigo, no tenían miedo. Pero el Señor todavía veía que era mucha gente. Él sigue reduciendo la plantilla. Versículo 4, capítulo 7, versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Él los lleva al agua. Los 10,000 no tienen miedo, pero Dios quiere reducir más la plantilla. Y lo va a reducir por la forma de tomar agua. Hay unos que toman agua de una forma más salvaje, uno más sencillo, ¿sí, no? Entonces llegó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. A los salvajes, a los rústicos. Sin herramientas, sin nada. Por ejemplo, si hubiera estado en esa época, ¿qué ellos hacían? Sacaba la cantimplora, con tremenda finura tomaba la cantimplora. Él cogió a los salvajes, pero lo cogieron a mano libre, ¿no? Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber sobre las aguas. Él reduce, pero ya eso no tenían miedo. Eso los mandaron para la casa normal, pero no fue porque ellos que tenían miedo, sino que el Señor quería hacer algo sobrenatural. Ya con 300 es algo sobrenatural, ¿no? Por ejemplo, 300 hombres, eso viene siendo un batallón de infantería ligera hoy, en la Fuerza Armada. Un batallón de infantería ligera, 300 hombres. Eso no le gana la guerra a nadie. Con un batallón de infantería ligera, tú haces una acción por aquí, una acción por allá, pero no le gana la guerra a nadie con eso. A nadie le gana con eso, ¿no? Los madianitas tenían 135,000 hombres. Ellos tienen que ganarle con 300 a 135,000. Tú coges una calculadora y divide. Eso te da 450. La correlación de fuerza se hace así, dividiendo cuánto tiene el enemigo y cuánto tengo yo. 450 contra 1. ¿Qué tengo que hacer yo? Con una espada, hacer una carnicería, destrozar a 450. Cada hombre ganarle a 450. Es decir, ellos son 300 y cada hombre tiene que ganarle a más de 300. Es decir, que ya si ellos ganan, ¿por qué? Porque es la obra sobrenatural del Señor. Eso es lo que el Señor quiere demostrar, que es por Él, no por la fuerza de nosotros. Ahora, hay dos formas. Por ejemplo, si a mí me ponen ahora los 135,000 de los madianitas contra mí y me dan 300 soldados modernos, yo le gano a ellos.
¿Por qué? Porque tengo más poder. Una cosa es la cantidad de hombres y una cosa es el poder. Vienen ellos con espada, vienen ellos con flecha. El que más fuerza tenga en la mano, ¿a qué distancia me va a lanzar una flecha? No me llega. Yo cojo 300 soldados. Hago una defensa circular con la ametralladora. Vienen el enemigo 135.000, aquellos parecen abejas. Yo digo, preparen, apunten fuego, con la ametralladora, no dejo a nadie. ¿Por qué gano? Tengo 300, pero tengo más poder que ellos. Y Gedeón va a ganarle con 300, porque tienen más poder que ellos. ¿Qué poder tiene él? Tiene el poder de Dios con él. Por eso es que el Señor lo deja en 300. Para que se manifieste el poder de Dios. Para que el hombre se dé cuenta que no es con la fuerza de nosotros, sino con la fuerza de Dios. Vamos a ver entonces esta parte ya de... Ahora el Señor le da otra prueba a Gedeón sin que Gedeón se la pierda. Miren, Gedeón le queda un diploma al hombre que más prueba le ha hecho Dios, yo creo que ha sido él. Yo creo que no hay un personaje único que Dios le haya hecho más prueba que Gedeón. Le puso una ofrenda, se la encendió, se desapareció delante de él, ella habló, escuchó su voz, le puso el vellón mojado, le puso el vellón seco, y ahora le da una prueba sin que se la pierda. Más confirmado que Gedeón no hay nadie, ¿no? Vamos a ver. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lavieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyanse todos los demás gente, cada uno en su lugar. Los demás se fueron por su casa, ¿no? Habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus profetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda. Y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Esos 300 hombres que tenían una fe de hacer igual. Ellos estaban confiados en el Señor 100%, ¿no? Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Es decir, va a ser un combate nocturno. El combate nocturno es el combate más feo que hay, de noche. Eso es tenebroso de noche, ¿no? Antes que Gedeón diga una palabra, ya miren lo que dice el Señor. Si tienes temor de descender, baja tú con furia tu criado al campamento. Y oirás lo que habla. Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Es decir, ve para que tú veas lo que están hablando. Y te vas a fortalecer cuando tú veas lo que está hablando el enemigo. Entonces, ¿qué hace Gedeón? Va con el criado y se infiltra. Se infiltra en la fila del enemigo. Y descendió con furia su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Era todo el mundo acostado. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está en la ribera del mar en multitud. El enemigo era tremenda cantidad. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. El compañero le interpreta el sueño y él va a escuchar el sueño. He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Para entender bien el sueño, ¿no? Él oye al muchacho contando el sueño. Imagínense un pan grande, un pan de la bodega, es un pan de cebada que va rodando y choca con el micro y rompe el micro. Ese fue el sueño que tuve. Un pan gigante que venía rodando y los destruye. Ese es el sueño que tuve. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Jodás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. El enemigo ya volvió a hablar de Gedeón. Se dan cuenta que hay tropas acampando cerca de ellos. Llegó a sus oídos que Gedeón rompió la idolatría, que el pueblo se volvió a Israel, y están soñando esta cosa. Con pan y chocando y eso. ¿Qué tiene el enemigo? Ya el enemigo tiene temor, no por Israel, sino por el Dios que tiene Israel. Porque dicen, Dios de Israel lo entregó en nuestras manos. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Esto tenemos que aprender igual. Al momento que él ve eso, adoró. Gracias, Señor. A nosotros a veces se nos olvida.
Estamos reuniendo para comprar un celular. Llegamos a República, nos compramos un celular, empezamos a instalar el Facebook, WhatsApp. Y por la noche, ay Señor, gracias, gracias. Me compré el celular que no te creía, como no me da. ¿Y qué hizo Gedeón al momento? Gracias, Dios la gloria. Tenemos que aprender eso. A veces queremos una bendición, cuando la tenemos, se nos va la alegría ahí y le damos la gracia al Señor al otro día. Ay Señor, gracias, porque ayer me ayudaste en esto. Hay que aprender a darlo en el momento, ¿no? Dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, ahora vamos a ver la táctica que emplearon. Dio a cada uno de ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con quejas ardiendo dentro de los cántaros. ¿Cómo fue la técnica que él hizo? Cada uno una trompeta en una mano, ¿no? Una trompeta en una mano aquí, una antorcha encendida en la otra mano, pero como era de noche, para que no se viera, tenían un cántaro arriba, es decir, una vasija de barro, la antorcha encendida dentro de la vasija de barro, para que no se viera, ¿no? Los divide en 3 escuadrones para rodear al enemigo, pero son 300 nada más. Y entonces cuando él da la señal, a la señal que él dé, se rompen los árboles. Y el enemigo, cuando se despierta a medianoche, que mira lo que está viendo, que está rodeado de la antorcha encendida. Eso crea el pánico, ¿no? Esa es la técnica que va a hacer él. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos, con quejas ardiendo dentro de los cántaros. Dentro de los cántaros. Y cántaros vacíos con quejas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí. Esa parte es un poco difícil porque de noche, que bueno, ya cuando vean la antorcha de él encendida, cuando ellos vean que la antorcha de él se enciende, todo el mundo hacía lo mismo, ¿no? Y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haré vosotros como hago yo. Es decir, ahí tú no ves nada, de noche. Pero nada más que yo viera la antorcha de Gedeón encenderse, que hacía todo el mundo, rompía y todas las antorchas se encendían. Y tocaré yo la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis las trompetas alrededor del campamento. De noche los sonidos viajan más rápido, se propagan más rápido, ¿no? Y diréis, por Jehová y por Gedeón. La única misión que yo tenía que hacer era esa. Fíjense qué batalla más fácil es. Rompías aquí y tocabas la trompeta. A medianoche la trompeta. Todo el mundo se despierta. Ven una pila antorcha encendida. Dicen, estamos rodeados por miles de personas. Trompeta sonando. Tremenda huida. Por Jehová, por Gedeón. Trompeta, 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 trompeta. Y nadie se movía del lugar. Ellos no se movieron de ahí. Y el enemigo que estaba haciendo, tremendo corretaje. Tremendo corretaje, ¿no? Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Ellos esperaron el relevo. El enemigo se releva al servicio de guardia y tocaron la trompeta. Ahí mismo se formó pánico, ¿no? Quebraron los cántaros que llevaban en sus manos y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda la artea. Todo el mundo en la misma mano tenía la antorcha en la otra mano. Y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová, por la espada de Gedeón. Ellos lo único que hicieron fue gritar, tocar trompetas, gritar y tocar trompetas. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, nadie se movió de ahí, ¿no? Firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. El enemigo no atacó, el enemigo salió en retirada corriendo, despavorido, ¿no? Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento del ejército. ¿Qué hizo el ejército? A medianoche, tú veías un hombre al lado de ti, le metías un espadazo, el otro te tiraba un espadazo a ti, y empezaron a matarse entre ellos mismos. Y lo que sentían era gritos, por Jehová, y ellos se mataron entre ellos mismos. ¿Y qué hizo Israel después? Los persiguieron y los fueron terminando. Pero ¿qué es lo que tuvieron que hacer los valientes de Dios? Quedarse en su posición nada más. Tocar la antorcha, tocar la trompeta y mantener la antorcha en la mano. Entonces, aquí termina esa historia, ¿no? ¿Qué aprendemos nosotros? Dios pone tiempos difíciles en nuestra vida. Pero ¿para qué pone tiempos difíciles en nuestra vida?
para llamarnos la atención de nosotros. Hay veces que el llamado de Dios viene a la vida de la persona así, por medio de un tiempo difícil. Y hay veces que nosotros somos cristianos, que ya nos hemos acomodado, y estamos, como se dice vulgarmente, estamos medio que descarriándonos, ¿no? ¿Y qué hace el Señor? Te sacude como a tribu para que tú reacciones y te des cuenta de la necesidad que tú tienes de Dios. O te puede hacer un llamado por un tiempo difícil, o te puede traer al camino por un tiempo difícil si te estás medio saliendo. Eso lo podemos ver aquí, ¿no? Es muy importante saber qué Dios tenemos nosotros, en qué Dios hemos puesto nuestra confianza, como nos enseña el León aquí en esta mañana. Fundamentalmente, ¿qué tenemos que hacer? Un salto de fe. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Esta historia de Dios sigue un poquito más, ¿no? Hasta que él muere. Ya una vez que él muere, ¿qué hace el pueblo de Israel? Mientras él estuvo vivo, se mantuvo. Se muere, Baal, Acera, volvieron a lo mismo, ¿verdad? Por eso es que el tiempo de los jueces es un tiempo triste, sí. Donde el pueblo de Israel venía a Dios, volvía, venía, eso. Pero bueno, así sucedió con Gedeón, ¿no? Es una persona que aprendió a confiar en Dios. No era especial. Lo especial que tuvo que fue que aceptó el llamado de Dios a su vida. Y nosotros, cada uno de nosotros es especial ante los ojos de Dios. Y podemos ser instrumentos en la mano del Señor. Lo que hay que confiar en Él. Dejarnos usar por Él, ¿no? Entonces vamos a ver y terminar. Amado Dios, santo y misericordioso que nos amas, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por la palabra que nos has enseñado, Señor. Danos el valor a romper la idolatría que hay en nuestra familia, Señor. Predicar en nuestra familia, Padre. Abrirle los ojos a nuestros padres al entendimiento de tu palabra. Abrirle los ojos a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, Señor. Ayúdanos a predicar el Evangelio, Padre. Ayúdanos como a Gedeón a tener confirmación con tu palabra, Señor, a confiar más en ti. Te damos las gracias por este tiempo y te decimos amén. El viernes por la noche, yo aquí en el empecé.